Esto que vemos es un documento desplegado en mi computadora y es el documento número 27 de la obra de Folgers. Así se puede identificar sin problemas, no hay confusión. En la obra de Folgers acerca de la historia del rito escocés, antiguo y aceptado en inglés, al final hay una serie de documentos y el 27 es este que estoy mostrando aquí en una fotografía de mi computadora, y se refiere a la historia, la membresía de este Supremo Consejo Unido para el Hemisferio Occidental de grandes inspectores generales de la Orden del Rito Escocés. Y lo que importa para efecto de este canal es que tiene en su membresía este Supremo Consejo a un virrey de la Nueva España, de lo que ahora es México, el virrey Conde de Gálvez. El dato de Conde de Gálvez como virrey es conocido de todos, como masón no tanto. El dato lo tiene, por ejemplo, Javier Alvarado Planas en su tesis doctoral Los Príncipes de la Acacia, obra en español. Ahí se sabe pues que es una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Lo tiene Américo Carnicelli también en el tomo 1 de su obra. Tiene el dato de este virrey de nuestra Nueva España como masón. Ese es nuestro punto y único tema: si fue masón o no y dónde consta. Esa es la pregunta permanente con los personajes, y en este caso el virrey Conde de Gálvez. Entonces Carnicelli cita en el tomo 1 la obra de Folgers, y en esta obra de Folgers hay al final 40 y tantos documentos anexos, y el 27 es la estructura, funcionamiento, historia y membresía, desde luego, de este Supremo Consejo Unido para el Hemisferio Occidental, fechado en 1832, este documento, y menciona allí a dos personajes nuestros, que son Lorenzo de Zavala, desde luego, el multicitado Lorenzo de Zavala, masón, desde luego, pero el que nos llama más la atención es, por supuesto, el virrey, el Conde de Gálvez. Esto está en mi libro en la página 22. Pueden revisarlo en mi libro, página 22, estas citas acerca del Conde de Gálvez. Entonces, el documento 27 habla de esa estructura del Supremo Consejo. Y luego está todo en inglés, por supuesto, y tiene al virrey Conde de Gálvez como Viceroy of Mexico. Es el virrey de México o de la Nueva España. También lo tiene como Grande de España. Esto es un título que en España es frecuente, el de los Grandes de España. Fundador, y en inglés, fundador y poderoso soberano gran comendador del antiguo Supremo Consejo, grado 33 para la Nueva España. Y para Lorenzo de Zavala le llama ex governor of Mexico, le llama gobernador de México. No aclara aquí, quizá por una confusión de Folgers, que es del Estado de México, gobernador del Estado de México. Aquí dice a secas of México, y podría generar confusión en el lector extranjero que fuese de todo el país, y eso no ocurrió de parte de Lorenzo de Zavala. Bueno, también fue secretario del Tesoro, dice aquí, desde luego es la Secretaría de Hacienda nuestra, ¿no?, de los Estados Unidos. Paz Master dice también que es el cargo que tiene Lorenzo de Zavala. Soberano Gran Inspector General, grado 33. En el momento en Veracruz, dice el texto de Folgers, at present in Veracruz, actualmente en Veracruz. No tengo el dato de por qué anda en Veracruz Lorenzo de Zavala, pero ahí lo tiene registrado como residencia. Y lo tiene como también muy ilustre ministro de Estado del Supremo Consejo. Y este dato no es frecuente hallarlo en la biografía masónica de Lorenzo de Zavala, la integración que él tuvo en este Supremo Consejo. Y esto se lo debemos a Folgers, que lo haya recuperado en el documento 27 de un poco más de 40. Es un libro bastante voluminoso que encierra la historia, pretende encerrar la historia del rito escocés. Son más de 800 páginas, ya los estoy revisando. Y esta historia
esta historia de este Supremo Consejo es obvio que estamos hablando de ese anterior a cualquier Supremo Consejo del rito escocés en México. Está en el capítulo 8. El capítulo 8 tiene esta historia de este Supremo Consejo, su historia, sus antecedentes, su estructura y su funcionamiento, su membresía. Como ya dije, este es el capítulo 8. Y su establecimiento, el establecimiento de este Supremo Consejo Unido para el Hemisferio Occidental en el año 32. La historia es bastante interesante, las páginas son 812, más de 812 en concreto, y aparece en distintos momentos Lorenzo de Zavala, también como personaje masónico. Y la historia viene a dar fundamento con otro caso más de los virreyes que fueron masones, virreyes masones, por supuesto. Y otro que había mencionado hace poco era Azanza, el virrey Miguel, era Miguel de Azanza. También está ahí en mi libro, y el documento original no lo había referido directamente, el del 27, el documento 27 de Folgers, con estructura y funcionamiento de este Supremo Consejo, y estaba viendo aquí lo de Miguel de Azanza. Está en mi libro en la página 27, también como masón, un virrey como masón. Aquí estamos mencionando dos, hay varios más virreyes masones. De manera que la masonería no nació en 1825 con el rito nacional mexicano, o en el 26 con la primera gran logia del rito nacional mexicano, o en el 25 con los trámites que hizo Poinsett para el rito York. Y desde luego lo del rito escocés es mucho más posterior, hacia los años 60, sabemos, ¿no? 60 y 65. Pero antes de toda esta historia hubo este Supremo Consejo, al que perteneció incluso un virrey. Y esto lo ha recuperado, ya dije, tesis doctorales y historiadores como Carnicelli, Américo Carnicelli. Y ahora puedo comentarlo directamente, porque he recuperado la obra de Folgers. Así que quienes tienen mi libro pueden ver al final, esto es una sugerencia, orientación, que vayan al final y revisen el QR que está al final de la edición del libro. Y en ese QR, ábranlo, por favor, y vayan a las carpetas. Y en las carpetas, una va a ser la de obras en inglés. Y allí recién acabo de subir hoy mismo la obra de Folgers, para que abran a Folgers, revean las 800 páginas y vean el documento 27, que es parte de esta historia de la masonería mexicana, sin mitos, sin leyendas ni rollos mareadores, documentos para probar la afiliación masónica de nuestros gobernantes, que es el centro del trabajo que tiene el libro, que pueden encontrar en Mercado Libre. Ojalá lo lean y vean la documentación que hay sobre nuestros gobernantes. En este caso el virrey Conde de Gálvez, un personaje famoso además en la historia de Estados Unidos, sobre todo en la historia del sur de Estados Unidos, Texas, Luisiana, Florida. Es un personaje famoso. Una vista rápida, si la quieren revisar, sobre el Conde de Gálvez. Veamos, no está mal ver Wikipedia para una lectura rápida sobre qué significó él en la historia del sur de Estados Unidos, su actividad administrativa, política para España, su virreinato, desde luego aquí con nosotros, porque el virreinato es nuestro, desde luego, el virreinato de la Nueva España es nuestro virreinato, y allí estuvo desempeñado en 1760, a ver, aquí los tengo en el libro, el conde de 1785, 86, 1785. Es decir, de 1785 faltan 15 años para el cambio de siglo, 10 años para la independencia, faltan 25 años para la independencia, el inicio de la guerra de independencia, y ya era Bernardo de Gálvez nuestro virrey. Repito, el periodo fue de 1785 a 1786, la época en que él fue virrey.
aquí en la Nueva España. Así que les invito a que lo lean en mi libro en la página 22, lo del Conde de Gálvez, y en el QR al final del libro, la obra de Folgers, que recién acabo de subir. Y pueden ir a revisar los documentos 23, está en la, digamos que hacia la mitad del libro, se puede encontrar rápidamente con herramientas de búsqueda informática, y entiendo que les parecerá interesante encontrar al Conde de Gálvez y a Lorenzo de Zavala en la misma agrupación masónica en los Estados Unidos, en esta historia de los Estados Unidos del rito escocés. Gracias, lean mi libro y nos vemos pronto.